agosto, día en el que pues vamos a continuar o vamos a desarrollar el tema que mencionábamos en clase la semana pasada con respecto a la organización de los juzgados de trabajo y previsión social en materia colectiva. Entonces, para dar inicio, como es costumbre, solo les quiero agradecer si me pueden corroborar que tengamos buen audio y sonido para empezar. Se escucha bien, licenciado, se escucha bien. Excelente. Bueno, entonces, jóvenes, vamos a dar inicio y vamos a ir recapitulando un poco lo que viéramos en la clase pasada, en la que ya de alguna manera empezamos a ver la organización de los juzgados de trabajo, la organización de los juzgados de trabajo en materia de derecho procesal colectivo. A ver, vamos a ver que dentro de la organización de los tribunales de trabajo en materia de derecho colectivo vamos a encontrar a los juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social, vamos a encontrar a los tribunales de conciliación, a los tribunales de arbitrajes y a las salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Son las cuatro formas de organización que la ley prevé en materia de derecho de trabajo con competencia en materia colectiva. Bueno, vámonos entonces, recapitulemos, vámonos a nuestro artículo 292 del Código de Trabajo. Artículo 292, Código de Trabajo. Establece, los juzgados de trabajo conocen en primera instancia dentro de sus respectivas jurisdicciones. Dos puntos. A, de todas las diferencias o conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico que surjan entre patronos y trabajadores, solo entre aquellos o solo entre estos, derivado de la aplicación de las leyes y reglamentos de trabajo o del contrato de trabajo o de otros íntimamente relacionados con él. Bueno, vamos a encontrar entonces, jóvenes, en primera instancia que es competente para conocer del conflicto colectivo de carácter jurídico o de derecho el juez de primera instancia de trabajo y previsión social. Es decir, el juez de primera instancia de trabajo y previsión social es el competente para conocer unilateralmente el conflicto colectivo de carácter jurídico o de derecho, que es aquel conflicto, se recuerdan ustedes, que vimos que puede plantearse cuando una de las partes ha incumplido con lo establecido en un instrumento de normación colectiva, ha incumplido con un convenio colectivo de condiciones de trabajo, con un pacto colectivo de condiciones de trabajo o con lo establecido en una sentencia arbitral, ¿sí? Entonces encontramos la primera forma de organización, el juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social, que va a ser el competente para conocer del conflicto colectivo de carácter jurídico o de derecho. Vámonos al literal B del artículo 292. Establece, B, de todos los conflictos colectivos de carácter económico, una vez que se constituyan en tribunales de arbitraje de acuerdo con las disposiciones del capítulo tercero de este título. Tienen también facultad de arreglar en definitiva los mismos conflictos una vez que se constituyan en tribunales de conciliación conforme a las referidas disposiciones. Entonces, vean, jóvenes, ¿qué tenemos que entender aquí? Acá tenemos que entender que los tribunales, a ver, en cada juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social, existe también un tribunal de conciliación y un tribunal de arbitraje. Dentro de cada juzgado tienen carácter permanente un tribunal de conciliación y un tribunal de arbitraje. Recuérdense, cuando vimos una de las características especiales de el derecho procesal colectivo, se recuerda que platicamos que se combinaba el juez unipersonal. Yo les he comentado que cuando se plantea la demanda colectiva,
¿sí? El que califica en ese momento la demanda y tiene por planteado el conflicto es únicamente el juez unipersonal, para posteriormente ya convertirse en un tribunal de conciliación, y si fracasa esa conciliación y nos vamos a la huelga, ya va a ser nuevamente el juez unipersonal el que resuelva sobre la justicia o la injusticia de la huelga. Entonces, recapitulo, en cada juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social existen constituidos ya tribunal de conciliación y tribunal de arbitraje. Ahora, vamos a aprender cómo se constituyen estos tribunales. Entonces, vamos a nuestro artículo 293. Artículo 293. Y nos establece el artículo 293. La finalidad esencial, subrayen ahí esa frase, la finalidad esencial de los tribunales de conciliación y arbitraje es mantener un justo equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del capital y del trabajo. Recuérdense, jóvenes, que nuestro considerando cuarto, literal 2, del Código de Trabajo nos establece que, si bien es cierto, los derechos de los trabajadores están llamados a desarrollarse en forma progresiva, ¿se recuerdan ustedes que se pueden desarrollar en forma progresiva, atendiendo siempre a las posibilidades, ¿sí?, del patrón? ¿Se recuerdan? Considerando cuarto, literal B. Y de igual manera el sexto considerando nos habla que el derecho de trabajo es un derecho conciliatorio entre el capital, ¿sí? Nos establece que es conciliatorio entre el capital y el trabajo, y atender a todos los factores económicos y social pertinentes. Entonces, en concordancia con estos dos principios, la ley nos establece aquí que la finalidad esencial de estos tribunales es armonía, mantener la armonía entre el derecho, entre el capital y el derecho. Lo que les he manifestado anteriormente, por ejemplo, un principio como el de tutelaridad, nunca debe entenderse que es poner al trabajador en una posición por encima del patrono, es simplemente mantener o equiparar las fuerzas para la negociación dentro del conflicto. Entonces, para que tengamos clara la finalidad. Ahora, sigamos leyendo. Establece, cada tribunal se integra así: un juez de trabajo y previsión social que lo preside, un representante titular y 3 suplentes de los trabajadores, un representante titular y 3 suplentes de los empleadores. Los cargos son públicos y obligatorios. Por la naturaleza de sus funciones, el cargo de presidente es permanente, en tanto que los demás fungirán, ojo, un año comprendido de enero a diciembre. Los suplentes serán llamados en el mismo orden de su elección o designación, ¿sí? Entonces, veamos, mis jóvenes, vamos entendiendo entonces ahora que los tribunales de conciliación y arbitraje ambos se integran de la misma manera. El tribunal nos dice van a ser integrados por 3 personas. El presidente, que es el juez de primera instancia de trabajo y previsión social, ¿sí? El encargado de la judicatura, él va a estar siempre en el despacho porque además de presidir el Tribunal de Conciliación y de Arbitraje, él es el encargado de resolver todo lo relativo a conflictos de carácter individual, el juicio ordinario, todo lo que vimos el semestre pasado. Y que un titular de los trabajadores y 3 suplentes, más un titular representante de los patronos y 3 suplentes, van a estar siempre al llamado cuando se plantee un conflicto. Es decir, el tribunal sí va a estar conformado. La Corte Suprema, como lo vamos a ver a continuación, cada año va a determinar cómo queda conformado cada tribunal de conciliación y arbitraje en cada juzgado, pero estos únicamente van a integrar cuando se haya planteado un conflicto colectivo de carácter económico-social para el caso del Tribunal de Conciliación y un arbitraje para el caso del Tribunal de Arbitraje.
Veamos el artículo 294. Sigamos con la lectura. Artículo 294. Establece: los tribunales de conciliación y arbitraje tienen carácter permanente y funcionarán en cada juzgado que por designación de la Corte Suprema de Justicia conozca en materia laboral. El presidente del tribunal convocará a los representantes de los trabajadores y patronos cuando sea necesario integrar dicho tribunal. Los suplentes serán llamados en el mismo orden de su elección o designación. El juez y quienes integren los tribunales de conciliación y arbitraje devengarán en concepto de dietas las sumas que decida la Corte Suprema de Justicia, la cual debe incluir anualmente en su presupuesto suficientes recursos para ello o gestionar conforme a la ley las transferencias necesarias para ese fin. Los tribunales de conciliación y arbitraje conocen en primera instancia. Entonces, repito, veamos que en cada juzgado ya está conformado un tribunal de arbitraje y de conciliación. Sí, ya están conformados desde inicios de año. Simplemente que solo cuando se haya planteado un conflicto o un arbitraje, el presidente, que es el juez de primera instancia de trabajo y previsión social, los va a llamar para que integren el tribunal de conciliación o de arbitraje. Y ya vimos que la ley nos establece que como ellos no tienen un trabajo permanente o continuo, ellos van a devengar en concepto de dietas de conformidad a las veces que se vayan a reunir. Ahora, ¿cómo se conforman estos tribunales o cuál es la manera de designación? Sigamos la lectura en el artículo 295, jóvenes. Artículo 295. Los representantes de los trabajadores y empleadores serán propuestos por sus respectivas organizaciones a la Corte Suprema de Justicia a más tardar el último día hábil del mes de noviembre de cada año, para que éste califique dentro de los 15 días siguientes si los candidatos a ser nombrados reúnen o no las calidades que la ley exige. De no ser así, o en los casos en que no se presenten candidatos o que no se complete el número que cada parte debe proponer, queda facultada la Corte para designar libremente como integrantes de una u otra parte a las personas que satisfagan los requisitos de ley. Entonces, vean, pues, jóvenes, las organizaciones, ¿sí?, de trabajadores, hemos platicado acá un poco que existen, además de muchos sindicatos en el estadio, diversas organizaciones que aglutinan varios sindicatos. Muy puntualmente existen organizaciones de federaciones sindicales. Existen varias federaciones, incluso platicaba con una integrante de la Federación de Sindicatos de Mujeres, y así existen diversas organizaciones sindicales, ¿sí?, que aglutinan una gran fuerza porque tienen un número considerable de sindicatos. Pues estas organizaciones son las que van a enviar por el lado de los trabajadores sus representantes para integrar los tribunales de conciliación y de arbitraje. De igual manera, en el sector privado vamos a encontrar que seguramente quienes tienen la posibilidad de enviar a sus representantes para que sean considerados para integrar tribunales de conciliación y de arbitraje van a ser los sectores que están más organizados. Entiéndase, CACIF, Cámara del Agro, Cámara de Comercio, etcétera. Van a tener obviamente una legitimidad para enviar sus representantes de patronos para integrar los tribunales de conciliación y arbitraje. Y vamos a ver más adelante que se recuerdan ustedes que el que ejerce la representación legal del Estado es el Procurador General de la Nación. Por eso la ley establece que debe ser el Procurador General de la Nación quien en calidad de patrono en representación del Estado es el que envía las propuestas para integrar Tribunal de Conciliación y Tribunal de Arbitraje. Y ahora ya sabemos entonces que las organizaciones establecidas aquí tienen hasta el último día hábil del mes de noviembre para enviar sus propuestas y la Corte Suprema de Justicia tiene 15 años para calificar
15 días para calificar los requisitos y hacer el nombramiento respectivo. Ahora, ¿qué requisitos son los que la ley exige para integrar Tribunal de Conciliación y Arbitraje? Vámonos al artículo 296. Vamos al artículo 296. Establece: los representantes de los patronos y de los trabajadores deben ser guatemaltecos naturales, de los comprendidos en el artículo 6 de la Constitución de la República. Recuérdense que este código es de los años 60, era otra constitución la que regía para aquel entonces, pero debemos entender que deben ser guatemaltecos de origen los que integren Tribunal de Conciliación y de Arbitraje. Segundo requisito, mayores de 21 años. Tercer requisito, de instrucción y buena conducta notorio. Cuarto requisito, ciudadano en el ejercicio de sus derechos y del Estado seglar. Además, deben ser domiciliados en la zona jurisdiccional del juzgado respectivo, es decir, si va a ser propuesto en los juzgados de primera instancia, trabajo y previsión social del departamento de Guatemala, debe vivir dentro del departamento. Si se va a proponer para el juzgado del departamento de San Marcos, debe vivir dentro de la zona jurisdiccional, es decir, en el departamento de San Marcos. Y establece: no pueden ser conciliadores ni árbitros los abogados ni los miembros del organismo judicial, salvo el presidente del tribunal. Entonces, se recuerdan, jóvenes, que aquí es donde aparece lo que se denominamos la vez anterior como los jueces lego. Estos son los famosos jueces lego o los jueces de hecho, ¿sí? Cuyo requisito está en la ley, que no pueden ser abogados, y lo hablamos en su momento, y es que en los conflictos colectivos de carácter económico-social, en el arbitraje, no estamos dilucidando realmente la aplicación de leyes. Perdón, jóvenes, ¿están por ahí? Sí, Lick. Sí, Lick. Vale. Ya, listo, Lick. Tuvimos un breve corte, perdón. Bueno, entonces creo que nos quedamos en el tema de que, bueno, uno de los requisitos es que no sean abogados, les mencionaba, y precisamente era porque no vamos a aplicar ley, no vamos a aplicar norma, no vamos a interpretar derecho. Este tipo de conflictos tiene su base en controversias surgidas de naturaleza económica o social. Por ejemplo, económica, lo hemos hablado en muchos ejemplos: aumento de salario, algún bono en determinado mes, más días de vacaciones, si se establece una guardería o no en el lugar de trabajo, si se le pide al patrono que pueda proveer de almuerzos a costa de los trabajadores, etc. Todo eso no es aplicar derecho, sino que es, repito, problemática de carácter social y económico que requiere un tratamiento distinto. Por eso se entiende que el representante del patrono y del trabajador tienen la experiencia de sus respectivos ámbitos, pero tiene la ley, el legislador, cuidado de que no sean personas expertas en leyes para evitar que se mezcle la naturaleza del conflicto. Repito, no vamos a aplicar normas, sino que vamos a solventar situaciones de carácter social y económico. ¿Dudas o consultas hasta dónde vamos? ¿Queda claro cómo se deben
conformar los tribunales de conciliación y arbitraje, las fechas de las propuestas y que además tengamos la claridad de que es aparte la conformación del tribunal de conciliación y es distinto el tribunal de arbitraje. Evidentemente, el que es el mismo es el presidente, que es el mismo juez de primera instancia de trabajo y previsión social. Disculpe, licenciado, ¿me podría repetir el artículo después que dictó el 292? Después del 292, Por favor. nos fuimos al 293, mi estimada Rosana, y ahí nos Muy venimos amable. en orden hasta el 296. Ok, gracias, muy amable. ¿No? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Buenas noches, licenciado. Disculpe la consulta. En el caso de este juez Lego, del cual usted hablaba, ¿tiene que tener alguna profesión en específica ya que no puede ser abogado? No, solo cumplir los requisitos que establezca el 296, mi estimado Walter. Guatemalteco de origen, mayor de 21 años, de instrucción y buena notoria, ciudadano en el ejercicio de sus derechos y del Estado seglar. Y prohibición no ser abogado ni miembro del organismo judicial. Únicamente. Gracias, Lego. Excelente. Adelante, estimado Francisco. Gracias, licenciado. Buenas noches. Brevemente, ¿podría explicarme lo que es el Estado seglar? Disculpe, no lo tengo muy claro. El Estado seglar se refiere a que no sea ministro de culto, mi estimado Francisco. Ser del Estado seglar significa que usted no es sacerdote católico, que no es pastor evangélico o que no es ministro mormón, etcétera. A eso se refiere el Estado seglar, mi estimado Básicamente, Francisco. que no sea religioso. Exacto. Por ejemplo, lo que le digo, un padre que es del clero no podría ser tribunal de conciliación o arbitraje, un pastor evangélico tampoco podría, porque ellos no pertenecen al Estado seglar, sino que sí tienen un cargo de autoridad dentro de la iglesia. A eso se refiere, estimado Francisco. Excelente, licenciado, muchas gracias. Adelante, Brenda. Licenciado, muy buenas noches. Solamente con una duda, perdone, no sé si no entendí o no escuché. En el caso de que usted decía que el Procurador General es el encargado de nombrar a los representantes, ¿esto aplica únicamente para los empleados del Estado? Estado, así es. ¿Estos entran a concursar con los representantes de la iniciativa privada o son representantes por cada grupo? No, ahí sí se mezclan, estimada Brenda, porque la ley no puede prever cuando va a ser un conflicto de carácter público o privado. Simplemente la ley establece que las organizaciones van a hacer van a hacer sus propuestas y ahí sí ya desconozco el procedimiento interno que la Corte Suprema utiliza para designar las propuestas, pero ambos están facultados y la ley no establece, al menos hasta acá, estimada Brenda, y de hecho en la práctica no hay dos tribunales de conciliación y dos de arbitraje, uno para sector público y sector privado. Es un solo tribunal de conciliación y un solo tribunal de arbitraje. Muchas gracias, Lic, muy amable. Adelante. ¿Alguna otra duda o consulta, jóvenes? Adelante, Luis Ramírez. Muchas gracias. Me quedó muy claro lo del Estado seglar, ya lo traía ahí más o menos, ya me quedó bien claro. Le quería consultar sobre, he venido escuchando la palabra, lo que usted le acaba de mencionar, conminar. ¿A qué se refiere? ¿En qué, mi estimado? Perdón, me perdí ahí, no comprendí. A veces en las sentencias dictadas se menciona la palabra y usted la acaba de citar, conminar, el juez. ¿Pero en qué artículo? De repente si me dice el artículo, me oriento. Si El 2... Creo que fue en el 296, ¿no? Bueno, el 296 dice los representantes del patrono deben ser guatemaltecos, mayores de 21 años, de instrucción buena conducta, notorios, ciudadanos del ejercicio y del Estado seglar. Además deben ser domiciliados en la zona jurisdiccional, no pueden ser conciliadores, abogados ni miembros del organismo judicial, salvo el presidente. Creo que no es ahí, mi estimado Luis, no sé si ahí estará.
Sí, no es ahí, licenciado. Si quiere, ¿por qué no lo buscan? O que le voy a contestar a José y de repente se encuentra el artículo, me dice y con gusto lo aclaro. Gracias, Lic. Va. Adelante, mi estimado José. Muy buenas noches, licenciado, muchas gracias. Solo con una consulta, bueno, dos mejor dicho. La primera, según me entiendo, ahí no estipula tampoco que alguno de los que sean electos pueda que sea, por decirlo de cierta manera, igual que nosotros, un estudiante de Derecho. Puede ocupar el cargo como un juez lego. Y la otra pregunta sería, ¿cuántas veces puede ser juez lego una persona o cuántas veces puede ser postulada para ser un juez lego? Si hay o no hay algo que diga que pueda ser solo por 2 veces o 3 veces la postulación de una persona. Gracias. Bueno, aquí dos cosas, mi estimado. Para responder a la primera, recuérdese que la calidad de abogado la da el hecho de tener los títulos profesionales, estar colegiado y juramentado ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces, a mi consideración, si usted solo es un estudiante de Derecho que todavía no llena la calidad de abogado, sí puede integrar un tribunal de conciliación y arbitraje. Repito, la prohibición taxativa es para los abogados. Y para ser abogado, reitero, título facultativo, colegiado y juramentado en la Corte Suprema de Justicia. Si no tiene eso, para mí no encaja en la prohibición y sí puede integrar tribunal de conciliación y arbitraje. Y lo segundo, mi estimado, fíjese que al final la ley solo establece que van a ser nombrados, ¿se recuerdan ustedes? Dice por un año comprendido de enero a diciembre. En ningún momento, o sea, tiene que ser nombrado por un año entero. No es por meses, mi estimado José. Es por meses, es por un año completo que son nombrados. Y la ley tampoco manifiesta que no puedan ser propuestos o reelectos, mi estimado José. Yo entendería que un trabajador puede volver a ser propuesto varias veces para integrar el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. No sé si estamos ahí, estimado José. Sí, muchas gracias, Lic. Yo la segunda pregunta solo era si podía ser propuesto una o varias veces o si podía ser electo una o varias veces. Como no hay prohibición expresa, para mí puede ser propuesto años consecutivos, mi estimado José. Ok, muchas gracias, Lic, le agradezco. Adelante, Francisco. Gracias, licenciado. Pues únicamente para hacer eco y ampliar un poco lo de la pregunta de José, al momento de que la Corte Suprema nombra a estos representantes, lo va a nombrar como titular 1, o como titular, mejor dicho, perdón. Luego lo nombra como vocal 1, vocal 2, vocal 3, vocal 4, si no estoy mal. Y el titular siempre es el que va a ser llamado primero para integrar los tribunales. Exacto. ¿Verdad? Si este se excusa, deberá presentar una renuncia ante el juzgado y entonces pasaría el vocal 1 a ser el titular. Suplente es ahí, suplente 1, 2 y 3, suplente. Sí, correcto, es suplente, es correcto. Así es. Y este titular puede integrar las veces que sea requerido, si fueran 3, 4 veces al año, él integraría ese tribunal en ese tiempo, las veces que sean necesarias o mediante él no se excuse, ¿verdad? Exacto. No presente una incompetencia legal, que lo vamos a ver ahorita, o una excusa. Ahorita lo vamos a ver. Así es, mi estimado Francisco. Si no, él es el que integra siempre y la ley nos establece que los suplentes serán llamados en ese orden. Valga la redundancia, primero el suplente 1, si este no pudiera, el suplente 2, y en caso de que este no pudiera, el suplente 3. Ahí está muy bien, estimado Francisco. Adelante, Nancy. Buenas noches, licenciado. Licenciado, la verdad a mí no me ha quedado muy claro cuál es la diferencia entre los tribunales de conciliación y arbitraje, porque en el artículo 292, en el inciso B, en el segundo párrafo, dice de que los tribunales de conciliación también resuelven
lo que resuelve el tribunal de arbitraje. Entonces, quisiera saber exactamente cuál es la diferencia entre esos dos tribunales. No, ahí tenemos que tener la claridad, estimada Nancy, tenemos que tener cuidado ahí con la confusión. No. Recuérdense que tienen competencias distintas, estimada Nancy. Digamos, el Tribunal de Conciliación va a entrar a conocer cuando se haya planteado un conflicto colectivo de carácter económico-social, cuya primera fase es la conciliación. Y recuérdense que el Tribunal de Conciliación solo puede resolver en definitiva si las partes están de acuerdo. ¿Sí? Si las partes no se logran poner de acuerdo, ellos simplemente emiten un pliego de recomendaciones y ya las partes deciden si acuden al proceso de huelga o si van al arbitraje. Y entonces el Tribunal de Arbitraje va a conocer, estimada Nancy, del conflicto cuando las partes hayan renunciado a plantear la conciliación o cuando fracasada la conciliación, en vez de ir a la huelga, acudan al arbitraje. Y este Tribunal de Arbitraje sí va a emitir una sentencia que se denomina laudo arbitral, pero tienen competencias completamente distintas, mi estimada Nancy. Repito, uno conoce cuando se plantea el conflicto colectivo de carácter económico-social y el otro cuando se plantea un arbitraje. No tienen la misma facultad, estimada Nancy. No sé si ahí quedó más claro. Sí, licenciado, muchas. Perfecto. Estimado Luis, no sé si encontramos el artículo para no dejarlo en el aire. No, muchas gracias, Lick, no lo he encontrado. Saben, bueno, si lo encuentran, me cuentan. Bueno. Gracias, licenciado. Si no hay más dudas o consultas, pasamos al siguiente. Veamos el artículo 383. Cabal, que me lo mencionaron para que no se me quedara en el aire. Artículo 383. Y nos establece el artículo 383. Regula. Si en el momento en que va a constituirse el Tribunal de Conciliación, alguno o algunos de sus miembros tuviera algún impedimento legal o causa de excusa, lo manifestará inmediatamente, a efecto de que se llame al sustituto. Si el impedimento o excusa lo manifestaran posteriormente, se le impondrá la medida disciplinaria que establece el artículo 297. Segundo párrafo, coloquen ahí no recurso, un epígrafo de no recurso o no recursos, en este segundo párrafo del 383. Fuera de lo establecido en el párrafo anterior, durante el periodo de conciliación no habrá recurso alguno contra las resoluciones del tribunal, ni se admitirán recusaciones, excepciones dilatorias o incidentes de ninguna clase. Entonces veamos, jóvenes, tenemos que tener la claridad que cuando se instaura el Tribunal de Conciliación, es decir, se plantea un conflicto colectivo de carácter económico-social, hay un interés desde el legislador plasmado en la ley porque el conflicto se resuelva lo más pronto posible. De hecho, vamos a ver más adelante que los procesos de conciliación no pueden durar más de 15 días. Ya vimos que en los conflictos colectivos de carácter económico-social se sustancian en días y horas inhábiles, ¿sí? Todos los días y horas son hábiles, para decirlo de una mejor manera. Y ahora nos encontramos con esta peculiaridad, jóvenes, que si uno de los integrantes del Tribunal de Conciliación tiene un impedimento legal o una causa de excusa, pues vamos a ver más adelante que podría ser, por ejemplo, ser trabajador de la institución que está planteando el conflicto, puede ser que tenga algún impedimento por haber conocido en otra instancia y demás. Eso lo vamos a ver despacio. Pero es un derecho, ¿sí?, o una facultad del quien integra el Tribunal de Conciliación el manifestar este impedimento legal o la excusa. Veamos que las partes no pueden interponer recurso contra lo resuelto por el tribunal. Es decir, si un Tribunal de Conciliación se constituye, si presentamos un recurso alegando la constitución del tribunal, va a ser rechazado in limine por improcedente.
Dice, no se pueden interponer excepciones dilatorias, todas aquellas que vimos en el juicio ordinario laboral no son aceptadas y ni siquiera un incidente de ninguna naturaleza. ¿Sí? Cuando se conforma el Tribunal de Conciliación, esta etapa procesal, jóvenes, no acepta recurso alguno. No acepta recurso, no acepta recusación, no excepciones dilatorias ni incidente de ninguna clase. ¿Sí? Bueno, esto va en concordancia con lo que vamos adelante, Francisco. Perdón, licenciado, cuando se dice que no acepta ningún recurso, ahí cabe también el amparo, licenciado. Bueno, recuérdense que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo, estimado Francisco, y el amparo no es un recurso, es una acción constitucional. Ahí sí tiene aplicación, pero le digo yo, lo más seguro es que le van a dar trámite, pero con base a lo que establece la ley, van a declarar improcedente el amparo, pero de que cabe interponer la acción constitucional, sí, porque no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Aquí hablamos básicamente de los recursos de la justicia ordinaria, mi estimado Francisco. Excelente, licenciado, muchas gracias. Excelente. Bueno, entonces veamos, ya vimos ahorita qué conoce el juez de primera instancia de trabajo y previsión social. Ya vimos que los juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social, para conocer del conflicto colectivo de carácter económico-social, se integran en Tribunal de Conciliación, y para conocer arbitraje se integran en el Tribunal de Arbitraje, y ya vimos los requisitos para integrar. Ahora, vámonos al artículo 300. Vamos a nuestro artículo 300, ¿sí? Artículo 300, Código de Trabajo. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta dentro de la organización de los juzgados de trabajo en materia colectivas son las salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Vamos al artículo 300, ¿sí? Artículo 300. La Corte Suprema de Justicia, conforme las necesidades lo demanden, determinará el número y jurisdicción territorial de las salas de apelaciones que conocen en segunda instancia de los asuntos de trabajo y previsión social. A ver, tenemos que tener en cuenta que por mandato constitucional es la Corte Suprema de Justicia la encargada de la jurisdicción y la competencia que le otorga a cada juzgado y sala de la Corte de Apelaciones. Este artículo no lo corrobora, o lo reitera en concordancia con el texto constitucional y establece que es la Corte la que va a determinar cuántas cámaras funcionan, ¿sí? Y en qué competencia van a tener. Yo les decía que, a ver, la Corte es la que va emitiendo los acuerdos, ¿sí? Va creando los juzgados de paz, primera instancia y las salas, pero en el caso que nos interesa, es la que crea los juzgados de primera instancia, trabajo y previsión social, y los dota de la competencia correspondiente. De tal cuenta que en la actualidad ya tenemos como mínimo un juzgado de primera instancia, trabajo y previsión social en cada cabecera departamental. Y además, en el caso de Guatemala, que aquí son 15 juzgados pluripersonales, más 2 juzgados para la admisión de demandas, también hay por lo menos otros 8 municipios donde ya hay juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social. Coatepeque, creo que Ixchihuán, no sé si Malacatán, Poctum, Santa María Eulalia, creo yo, o Tenango, son como 8 municipios, y a su vez la ley o la Corte Suprema regula cuántas salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social se van a establecer. En este caso, al día de hoy, les mencionaba yo, ya el lunes de la semana pasada, se emitió el acuerdo en donde la Corte establece cuál es la competencia de cada una de las 6 salas que conocen materia de trabajo y previsión social. Hasta hace no mucho eran 4 salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Acaban de crear una sala
nueva en el departamento de Guatemala y aparte una sala en el departamento de Quetzaltenango. Pero digo brevemente porque creo que aquí sí tenemos que como abogados estar actualizados en todos estos acuerdos de la Corte Suprema de Justicia y no los entramos a ver tan despacio porque estos suelen cambiar con cierta frecuencia. Sobre todo recuérdense que estamos a 2 meses de cambiar Corte Suprema de Justicia. Probablemente la Corte que venga tenga algunas nuevas decisiones al respecto. Pero entonces, la claridad que quien determina el número de salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social es la Corte Suprema de Justicia. Sigamos, artículo 301. Dichas salas están integradas por 3 magistrados propietarios y 3 suplentes electos por el Congreso de la República, debiendo presidir el tribunal, el electo en primer término y correspondiendo la calidad de vocales, primero y segundo, a los otros 2 en el orden de su elección. Tendrán un secretario que debe ser abogado de los tribunales de la República o estudiantes de derecho y los escribientes y notificadores que fueran necesarios. Artículo 303 establece, vamos al 303, las salas de apelaciones de trabajo y previsión social conocen en grado de las resoluciones dictadas por los jueces de trabajo y previsión social o por los tribunales de arbitraje cuando proceda la apelación o la consulta. Entonces, para que tengamos claro, finalmente encontramos en el camino a las salas de las Cortes de Apelaciones, cuyo número está determinado por la Corte Suprema de Justicia, que está integrado por 3 magistrados titulares, lo que tenemos que tener claro, un presidente y 2 vocales. Recuérdense que las decisiones aquí, todo lo que conozcan en grado, sea para confirmar o para revocar lo resuelto por los jueces, va a ser por unanimidad, 3 votos a 1 o 2 contra 1. Y súper importantísimo que el artículo 313 nos dice que las salas van a conocer en grado de las resoluciones dictadas por los jueces de trabajo o los tribunales de arbitraje. Si se dan cuenta, no nos habla aquí de los tribunales de conciliación. ¿Por qué? Repito, los tribunales de conciliación eventualmente van a poder poner fin al proceso cuando las partes estén de acuerdo. Si no hay un acuerdo entre las partes, el proceso sigue a la huelga para que el juez sea el que la declare justa o injusta y esta resolución sí es apelable ante la sala. O si el conflicto termina en el arbitraje, este tribunal de arbitraje sí va a emitir una sentencia arbitral cuya resolución también es apelable ante la sala de trabajo y previsión social. ¿Queda claro este tema de las salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social? Todo claro, Lic. Excelente, excelente. Ahora, existe una excepción a la regla que hemos visto hasta este momento. Busquen ahí en sus redes el decreto 71-86 del Congreso de la República, decreto 71-86, que es la ley de sindicalización y regulación de huelga de los trabajadores del Estado. Ley de sindicalización y regulación de huelga de los trabajadores del Estado. Bueno, veamos qué nos establece este decreto 71-86 en su artículo 6. Vámonos al artículo número 6. Dice: son competentes para conocer los conflictos colectivos de carácter económico-social que se produzcan entre trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas, los tribunales de trabajo y previsión social de la zona económica donde tengan los trabajadores su principal centro de ejecución de sus labores. Si se trata de conflicto de los trabajadores del organismo judicial, conocerán en primera instancia las salas de apelaciones de trabajo y previsión social y en segunda instancia la Corte Suprema de Justicia por su cámara respectiva. Para los efectos correspondientes, el Estado deberá formular sus listas de integrantes de tribunales de conciliación y arbitraje
haciéndola llegar a la Corte Suprema de Justicia en enero de cada año. Ojo que el código nos establece que debe ser último día de diciembre, por medio del Procurador General de la Nación, ¿sí? Entonces, vean, jóvenes, la regla general es, si se va a plantear un conflicto colectivo de carácter económico-social, el conflicto se presenta ante el juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social que tenga la competencia. Si es un conflicto en el departamento de Guatemala, lo vamos a hacer en el juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social del departamento de Guatemala. Si la empresa o el área de la institución donde se origina el conflicto está en Santa Rosa, va a ser el juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social de Santa Rosa, ¿sí? Los que conocen en primera instancia, y en segunda instancia la sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Pero lo que acabamos de leer, repito, nos da una excepción a esa regla. Este artículo que acabamos de leer establece, a ver, si es un conflicto colectivo de carácter económico-social entre trabajadores del organismo judicial y el organismo judicial como patrono, ya no va a conocer en primera instancia el juez de primera instancia de trabajo y previsión social, sino que aquí va a conocer en primera instancia la sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Y va a conocer en segunda instancia la Corte Suprema de Justicia a través de su cámara correspondiente, que va a ser la Cámara de Amparos y Antejuicios, que es la encargada de ver el ámbito laboral. Entonces, esta excepción a la regla tenemos que tenerla bien presentes, jóvenes. Repito, si son trabajadores del organismo judicial los que plantean un conflicto en contra del organismo judicial como patrono, no conoce, como en todos los demás casos, el juez de primera instancia de trabajo y previsión social, sino que aquí conoce la sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, y en segunda instancia va a conocer la Corte Suprema de Justicia a través de su cámara respectiva. ¿Queda claro esto? Todo claro. Excelente. Bueno, y el último tema que nos toca ver es el tema de los sujetos procesales. Vamos a ver los sujetos procesales y los vamos a abordar únicamente en sentido material no procesal. ¿A qué nos referimos a los sujetos procesales en sentido material no procesal? Aquí se refiere a las personas que están dentro de la controversia en el conflicto, ¿sí? Las personas o los entes que están solicitando un derecho, la mejora de derechos u oponiéndose a los mismos. Básicamente vamos a encontrar que los sujetos procesales en sentido material no procesal son los grupos coaligados, los sindicatos, grupos coaligados, sindicatos y el patrón, ¿sí? Repito, son los que básicamente están sumergidos en la controversia y que están requiriendo un determinado derecho dentro del proceso. A ver. En primer lugar, entonces, encontramos al grupo coaligado y nos vamos al artículo 377. Artículo 377. ¿Sí? Artículo 377. Establece el artículo 377. Cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro, los interesados, si se tratare de patronos o de trabajadores no sindicalizados, elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones en el que asimismo designarán 3 delegados que conozcan muy bien las causas que provocan el conflicto y a quienes se les conferirá en el propio documento poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva o simplemente ad referendum. Entonces, ¿qué tenemos que entender, jóvenes? ¿Qué tenemos que entender del grupo coaligado o la coalición de trabajadores? El artículo 377 básicamente
nos da una definición que hay que entenderla un poco más, digamos, no es como en el sindicato que nos da una definición formal. Aquí debemos entender con estos elementos cuál es la definición de la coalición o del grupo coaligado. Básicamente lo que el artículo 377 nos establece es que una coalición o el grupo coaligado es la unión de varios trabajadores no sindicalizados, ¿sí?, que van a designar a 3 delegados con el propósito de suscribir y presentar al patrono un pliego de peticiones con el objeto de resolver cuestiones susceptibles de provocar una huelga o un paro en el lugar de trabajo. ¿Sí? Básicamente ordenamos de manera distinta al artículo 377, pero aquí están todos los elementos. Repito, organización de trabajadores, no tienen que estar sindicalizados, van a elaborar y suscribir un pliego de peticiones en el que van a delegar a 3 personas para que plantee las peticiones al patrón, ¿sí? Y que básicamente este conflicto se plantea porque es susceptible de provocar incluso una huelga o paro dentro de la empresa de trabajo. Dentro de las características que tenemos que tener en claro de el grupo coaligado jóvenes es que el grupo coaligado funciona solo de manera temporal. Vamos a ver en la siguiente clase, bueno, recordar, porque ustedes ya lo han visto, que el sindicato sí tiene una inscripción, tiene una personalidad jurídica y hay un registro en la Dirección General del Ministerio de Trabajo, ¿sí?, y Previsión Social de los sindicatos. Tienen una inscripción, un nombre, un número de expediente, etc. El grupo coaligado no. El grupo coaligado es temporal y dura mientras permanece la controversia. Una vez que termina la controversia, ¿sí?, se desarma la coalición. No prevalece a través del tiempo, repito, es únicamente temporal. Y otro tema a destacar es que cuando se firma un acuerdo o un arreglo entre un grupo coaligado y un patrono, este instrumento de normación colectiva recibe el nombre de convenio colectivo de condiciones de trabajo, ¿sí? Convenio colectivo de condiciones de trabajo. Ese es el resultado, repito, que se da de la negociación que se lleva entre un grupo coaligado y un patrón. Convenio colectivo de condiciones de trabajo. Que además, ¿sí?, que además tenemos que tener la claridad que recuérdense que estos convenios colectivos deben pasar por un proceso de homologación. ¿Se recuerdan ustedes que debe enviarse al Ministerio de Trabajo ejemplares de este convenio firmado para que el ministerio verifique que no se han tergiversado, disminuido o violentado derechos de los trabajadores? A partir del artículo 52 del Código de Trabajo encontramos el proceso de la homologación y nos lo regula también el Acuerdo Gubernativo 221-94, que eso ya lo vieron el año pasado. No vamos a entrar a esto, era solo un pequeño recordatorio para que recordemos que cuando se suscribe, repito, un instrumento de normación colectiva, debe pasar por un proceso de homologación, que es la aprobación que le da el Ministerio de Trabajo y Previsión Social después de verificar que se han respetado derechos de trabajo, que no se han tergiversado, que no se han disminuido, que no se han violentado en ese instrumento. Entonces, el primer sujeto procesal en sentido material, no procesal, que hemos visto el día de hoy, es el grupo coaligado, cuya definición prácticamente la tomamos de los elementos del artículo 377 y que hemos aprendido hoy que solo son de carácter temporal y se desintegran cuando finaliza la controversia, y que el instrumento de normación colectiva que se suscribe producto de esa negociación se denomina convenio colectivo de condiciones de trabajo. ¿Dudas o consultas, jóvenes?
Solo una duda, solo aquí es convenio y en el sindicato es pacto, ¿verdad? Así es, mi estimado Giancarlo. Gracias. Así es. Aquí es convenio colectivo de condiciones de trabajo y vamos a ver en la siguiente clase que cuando es un sindicato es pacto colectivo de condiciones de trabajo. Varían las denominaciones. Lic, o sea que una de las características sería de que es temporal. ¿Cuánto tiempo podría durar? Solo lo que dure la controversia. Por ejemplo, lo que les decía yo, vamos a ver que el proceso de conciliación, la ley establece que no debe durar más de 15 días. En 15 días se deben realizar 2 audiencias, lo vamos a dar despacio, pero en ese plazo máximo. Más los plazos que después se establezcan para la huelga o el arbitraje. Pero repito, no debería ser más allá de un mes, mes y medio, y cuando finalice la controversia, sea de la manera que termine, desaparece ese grupo coaligado, no permanece a través del tiempo. Si los trabajadores quisieran mantener una organización a término indefinido, ya tienen que optar por armar un sindicato. El grupo coaligado termina la controversia, desaparece. Gracias, listo. ¿Alguna otra duda o consulta, jóvenes? Bueno, si no hay más dudas o consultas, nos miramos el día miércoles en el que nos tocaría abordar el tema de sindicatos y patrono, y creo que hasta ahí nos quedaríamos para nuestro examen parcial. Creo que de hoy en 8, que nos tocaría de manera presencial, ya hay programados exámenes del sexto semestre, por lo que me imagino que no podríamos ya tener clase, llegaría el examen solo hasta donde veamos el día miércoles. Adelante, estimada Olga. Buenas noches, Lick. Solo una consulta, no sé si escuché mal, si era sujetos procesales material o sujetos no procesales. Sujetos procesales, y después les puse acá en el chat, en sentido material no procesal. Ok, gracias. ¿No? ¿Dudas o consultas, jóvenes? Bueno, entonces si no hay... Buenas noches, licenciado. Solo con una consulta. Si en dado caso hay un sindicato, pero hay un grupo que no está conforme y quieren algunos beneficios, ¿pueden formar también un grupo coaligado o solo es a través del sindicato? No, yo lo que les decía, lo que sucede en la práctica es que el grupo coaligado muchas veces se arma para resolver cuestiones muy domésticas de un determinado departamento o línea de trabajo dentro de la institución. Creo que les ponía ejemplo en la vez anterior, puede ser que solo en una determinada área no exista aire acondicionado y se plantea una negociación como una queja porque las condiciones ahí no son las adecuadas, o qué les digo yo, de repente toda la empresa tiene parqueo y solo un determinado grupo no le han dado las facilidades de parqueo. Vamos a ver más adelante que se usa para temas muy locales o pequeños dentro de determinadas áreas, porque sí, recuérdense, mi estimada María Luz, que si el grupo coaligado llega a querer negociar ya un convenio colectivo de trabajo, si existe un sindicato, sí ya puede intervenir el sindicato para manifestar que él es el legítimo, él tiene la legitimidad y la representación para negociar el instrumento de normación colectiva, tratando de responderle puntualmente. Aunque exista un sindicato, sí pueden formar un grupo coaligado, pueden plantear una negociación. Solo tenemos que tener claro que si lo que se quiere negociar ya es el instrumento de normación colectiva de toda la institución o empresa, lo más seguro es que sí aparezca el sindicato mayoritario a ejercer su legitimidad y su representación. Pero sí se pueden formar, estimada María Luz. Muchas gracias, Lick. ¿Alguna otra duda o consulta, jóvenes? Bueno, si no, nos vemos el día miércoles y ese día vemos lineamientos de el examen, ¿sí? Vemos horario, metodología y demás. Si no hay más dudas, gracias, linda noche. Buen descanso. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche, licenciado. Feliz Feliz noche, licenciado. Muchas gracias. Igualmente.